Buenas tardes. Me encuentro con Acapana Yantolema, un joven quichua Puruá Otavalo, quien nos ayudará a conocer más a profundidad acerca de las culturas andinas en Ecuador y cómo se ha ido perdiendo su influencia en los jóvenes que habitan fuera de estos territorios rurales. Muchas gracias, Aurora. Realmente es un gusto, un placer poder compartir en este momento contigo y pues esperemos que podamos aportar de alguna manera en tu investigación. Listo. La primera pregunta es, ¿qué legado cultural cree que se ha conservado en los jóvenes en la actualidad y cuál cree que se ha ido perdiendo? Bueno, en realidad los legados culturales son intrínsecos en cada una de las sociedades, ¿no? O sea, están muy dentro de nosotros. Ponte fiestas como que actualmente se las conoce topando un punto, ¿no? Como San Juan, que se está viviendo y se acaba de vivir en este momento en Ecuador, pues antes se le denominaba como Inti Raymi. O sea, tenemos cuatro fiestas principales, las cuales han tenido como quien dice, una influencia también, ¿no? Por los nuevos habitantes del Ecuador, ¿no? Que después de hace 500 años, después que llegan los nuevos habitantes del Ecuador, traen también sus propias costumbres, sus tradiciones, y pues de esta convivencia ha generado que se vayan, como quien dice, en algunos casos mezclándose, porque también ha existido resistencia por parte de los pueblos andinos, ¿no? Manteniendo las tradiciones, incluso en temas de curarnos, ¿no es cierto? Cuando nosotros hablamos sobre si es que me duele el estómago, preguntamos a nuestras abuelitas de generación en generación han venido curándose, ponte con la manzanilla, con el orégano, y eso nos van diciendo, ¿no es cierto? Entonces, todos esos legados, nuestros legados en la gastronomía, ponte seguir comiendo quinoa, seguir comiendo mashuas, ocas, eso son legados culturales que han venido teniendo desde antes, ¿no? Tanto en la gastronomía, en lo cultural, en lo educativo, hemos venido manteniendo ciertos aspectos y tradiciones de las culturas milenarias hoy en día. Listo. La segunda pregunta es, ¿cuáles han sido las costumbres y tradiciones que se mantienen de los pueblos indígenas hasta hoy en día? Como habíamos dicho, ¿no? Se siguen manteniendo y de manera fuerte, al menos se les puede evidenciar en el tema de fiestas o raimis, como se los conoce en Quichua, ¿no? Son muy fuertes en pueblos como en Imbabura, por ejemplo, acabamos de vivir el Inti Raimi, en pueblos del sur podríamos ir viviendo el Pauca Raimi, que se lo conoce también ahora como carnaval, el carnaval, ¿no? La fiesta del agua, la relación que se tiene, ¿no? Con el agua como símbolo de vida, es una tradición que se ha venido manteniendo desde generaciones en generaciones. Como me habíamos dicho, las tradiciones alimenticias de nuestros pueblos se siguen manteniendo cuando nuestros abuelitos, nosotros mismos ya empezamos a innovar incluso con la forma de preparar los alimentos, como ya te había dicho, ¿no? Los granos andinos y demás, al menos hablando de esta área. En legados de vestimenta, es muy común seguir viendo a o sea, a las huarmis, ¿no? O mujeres, comunidades de nuestras culturas, es mantener su vestimenta, ¿cierto? Entonces, de esa manera es como se puede ir viendo. El pensamiento todavía seguimos manteniendo, ponte, si que si es que profundizamos un poco más en cómo se siembra actualmente, todavía nuestros abuelos nos siguen enseñando a ver la luna, pues cuarto creciente es un muy buen tiempo para cultivar, por ejemplo, y eso lo van validando incluso los ingenieros agrónomos y a medida que va avanzando la ciencia. Entonces, todo ese tipo de culturas, todo ese tipo de tradiciones se siguen manteniendo en mucha vigencia hoy en día. Listo. ¿Por qué cree que los jóvenes que viven en la urbanidad han ido perdiendo el interés por saber acerca de las culturas indígenas? Ya, yo considero que esa afirmación estaría un poco errada, ¿no? Desde mi perspectiva. Yo siendo un joven runa, como se lo todavía mantengo estos legados y he sentido que los jóvenes, al menos, claro que esto podría sonar un poco politizado, ¿no? Pero a partir de 2019, cuando surge un nuevo levantamiento indígena, los jóvenes empiezan a como que cuestionarse, ¿no? ¿De dónde vengo?
yo también seré runa. ¿Será que algún rato mis ancestros, mis abuelos, mis bisabuelos, algún rato serían runas? O sea, ahí es cuando empezamos a romper esto de que nos han venido estigmatizando y estereotipando de que el runa, el indígena, es del campo, solo vive ahí y es analfabeto o no tiene acceso a educación. Cuando los runas, los jóvenes, estamos ya accediendo a estas educaciones, estamos empezando a innovar, a generar contenido audiovisual, a generar marketing, a generar negocios. Entonces, yo considero que sí, o sea, cierta población joven estará perdiendo el interés, pero es porque también existe una estrategia mediática que los medios del RUNA, si es que ves una serie de televisión, una telenovela producida en Ecuador, todavía le ponen al indígena como el que no habla ni siquiera bien español, el que es algo ingenuo, el que hay como engañarle. Entonces, de esa manera es como se está vendiendo. Pero yo considero que se está generando un fortalecimiento de parte de las juventudes y también de la sociedad, que cada vez vamos informándonos y cultivándonos en este tema. Listo. ¿Cuál es la diferencia entre un joven que vive en la ruralidad con uno que vive en la urbanidad en base a sus costumbres? Ya. Costumbres de un joven que vive en la ruralidad y un joven que vive en la urbanidad. Obviamente serían las costumbres más que todo de cotidianidad, ¿no? Por ejemplo, en la urbanidad tienes otras realidades, otras dinámicas a las que te tienes que acoplar, ¿no es cierto? O sea, vives de un espacio, tal vez ya no vives en tu granja, tal vez ya no tienes un espacio donde cultivar, donde tener tus animales, tal vez, porque muchos también siguen ya generando huertos urbanos y demás, ¿no? Eso sería lo principal, ¿no? Un joven que vive en la ruralidad, en cambio, obviamente tiene sus responsabilidades de ir a ver su ganado, sus animalitos, cultivar la tierrita, ayudar a sus padres, a sus abuelos. Me parece que eso principalmente serían las diferencias, porque de ahí, si es que ya nos ponemos a analizar, a pesar de que existe una brecha gigantesca de acceso a Internet, ya en la ruralidad también existe Internet, o sea, ya hasta por datos, por tu celular, ya te conectas, empiezas a generar una visión más global. Entonces, creo que las principales diferencias son eso de cotidianidad, ¿no? De cómo vivo mi día a día en la urbe y en el campo. Listo. ¿Qué piensa usted acerca de la idea errada que mantienen algunos jóvenes con respecto a que la lengua nativa no les va a servir para un futuro en comparación al idioma extranjero? Ya. Creo que esa idea se ha ido plantando, tratando del sistema mediático que trata de erradicar las culturas, ¿no? La base fundamental de todas las culturas es su idioma, ¿no es cierto? Su lengua. Eso quiere decir que para entender una cosmovisión, una filosofía, por ejemplo, solo para darte un pequeño ejemplo, ¿verdad? En Quichua es entender hablar en Quichua y entender Quichua ayuda mucho a entender la cosmovisión Quichua. Por ejemplo, muchos de nosotros, y tal vez estemos acostumbrados a pensar que Pachamama es naturaleza, ¿no es cierto? Pero cuando ya te empiezas a profundizar, cuando empiezas a estudiar Quichua, entiendes que Pacha no es naturaleza. Pacha es un concepto que engloba dos conceptos en español, que es tiempo y espacio. ¿El tiempo qué es? El presente, el pasado y el futuro. ¿El espacio qué es? El espacio es del aquí, el espacio es aquí en Ambato, donde me encuentro ahorita, el espacio es de Quito, el espacio también es Marte, Júpiter, Saturno, las galaxias. Todo eso concepto gigantesco que tal vez una traducción al español más acertada sería cosmos, ¿no? El todo. Alpa Mama, que es tierra, tierra, madre tierra, eso sería algo más terrenal, más del planeta Tierra, más naturaleza, ¿no? Entonces, solamente con esos conceptos ya nos damos cuenta de la importancia de lengua quichua, pero eso no quiere decir que no nos tengamos que fortalecer e informar en la lengua extranjera. Actualmente la educación y los mejores libros y la mayor fuente de información está en inglés, está en chino. O sea, si es que nosotros también empezamos a negar el idioma extranjero, pues estaríamos negándonos también a otro tipo de información. Entonces considero que, o sea, sí, tal vez en un momento pensábamos y nuestros abuelos trataban de hablarnos solo en español porque
sufrieron de mucha discriminación, o sea, por no poder hablar el español. Pero sin embargo, hoy en día son tiempos nuevos, son tiempos en los que empezamos a fortalecer estos procesos y considero que los jóvenes estamos tratando de alguna manera ir captando y fortaleciendo estos conceptos para ir fortaleciendo tanto nuestra lengua materna, que sería en este caso el quichua, como las lenguas extranjeras y las de relación intercultural como es el español. Ya. ¿Qué recomendaría usted para incentivar a los jóvenes sobre la importancia de mantener las costumbres ancestrales, ya que se ha perdido el interés por estas culturas? Yo invito a los jóvenes a investigar, a crear, a reescribir la historia, a cuestionarnos la historia. Siempre que leemos un texto es como, a ver, ¿quién escribió? ¿En qué año escribió? ¿Qué contexto histórico estaba pasando en ese momento? No simplemente que porque esté en el libro ha de ser verdad. Cuando los jóvenes empezamos a cuestionarnos, a debatir, a construir conocimiento, yo invito a eso, ¿no? Que los jóvenes deberíamos debatir, construir conocimiento de esta manera, ¿no? Invito a los jóvenes a ir fortaleciendo, a investigar sobre nuestras culturas, sobre nuestras tradiciones y demás para poder ser unos seres humanos más íntegros y más completos. Listo. Acaplana, agradezco por tu tiempo y conocimiento acerca de estas culturas andinas ancestrales y espero poder contar con tu presencia en una siguiente entrevista. Muchas gracias. Gracias, Aurorita, que tengas un buen día.